Eh, es un pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón. Llevo unos días pensando en este pasaje y hoy me despertaba el Señor muy temprano y me ha hablado el Señor, porque todo buen cocinero primero tiene que probar la comida y luego dársela a los demás. Amén. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 27. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La gloria es para Dios. Amén. Este pasaje es fundamental para saber cómo es el llamado que hace Jesús a los discípulos y a todos los creyentes que quieran seguirle, porque marca unas pautas y unas instrucciones. Aquí Jesús estaba hablando con sus discípulos, justo antes ha anunciado que le iban a crucificar y que iba a resucitar, pero Él marca unas pautas, unas instrucciones de cómo hay que seguir a Jesús. Y saben, sí lo saben, pero yo se lo recuerdo. El discipulado implica sacrificio. El discipulado no es glamour. El discipulado implica sacrificio y una nueva manera de vivir. Amén. ¿Y saben algo? Preferimos el glamour en las iglesias, el glamour del cristianismo, el glamour y la gloria, pero no queremos el sacrificio. No queremos ese compromiso al 100% con el Señor. Y hoy me hablaba el Señor a mí. Esta palabra va dirigida a mí. Y creo que sálvese quien pueda. Pero todos necesitamos aplicarnos estas palabras de Jesucristo. El que crea y que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La negación de uno mismo, de eso se trata. Y el título de este mensaje, que no lo voy a predicar entero porque es muy extenso, pero unos breves minutos, otro día continuaremos. El título que le he puesto es: el verdadero discípulo se niega a sí mismo. Amén. Porque eso se trata. Uno que es un verdadero discípulo se niega a sí mismo, egoísmo cero. Pero ¿qué pasa? Que en esta sociedad que vivimos, en el mundo actual, hay mucho egoísmo. Hay egoísmo en los matrimonios. Hay egoísmo de los padres, mejor dicho, de los hijos hacia los padres. Hay egoísmo por doquier. Hay egoísmo en la vecindad. Donde usted vive hay vecinos que son egoístas. Hay egoísmo que impera en esta sociedad. El egoísmo es el pan nuestro de cada día. Pero lo que no podemos consentir es que el egoísmo entre en las iglesias. No lo podemos permitir, que el egoísmo entre en nuestras casas. No podemos permitir que el egoísmo se adueñe de nuestro mundo interior. Tenemos que vivir con 0% de egoísmo. Neguémonos a nosotros mismos. Porque la frase niéguese a sí mismo es algo muy esencial para ser un verdadero discípulo de Jesucristo. En el Antiguo
tiempo donde está hablando Jesucristo, en la cultura judía, el empoderarse, el tener honor, el tener un concepto alto en esa sociedad judía, era lo más principal. Y se veían a los fariseos con la liturgia, y se veían la gente grande, y a los pequeños los menospreciaban. Y hoy en día la cultura de hoy es muy similar. La cultura que tenemos en el mundo dice: tanto tienes, tanto vales. Pero eso en la iglesia no es así. En la iglesia no se puede permitir. Aquí no hay grandes, aquí no hay pequeños. Todos somos un conjunto y formamos el cuerpo místico de Jesucristo. Que nada es el título, nada es el cargo. Todos somos uno en Jesucristo, salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es don de nosotros, es don de Dios. Que bendito sea su nombre. Y saben, hay mucho afán de éxito, hay afán de protagonismo, hay afán de ser importante. Leí una vez una frase que decía: es agradable ser importante. Es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. ¿Qué adelanta ser importante si no eres agradable? Es más importante ser agradable, porque hay personas que muchas veces podemos ser desagradables a los demás. Dios me libre de ser desagradable para alguno de ustedes. Es más importante ser agradable, porque puedo ser importante. Mira, a ver, el pastor de Santander, pero que eso mañana se termina. Pero si yo soy agradable hoy, mañana seguiré siendo agradable por su gracia. Y eso se perdura en el tiempo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el cristiano verdadero, el discípulo verdadero, es por años y por años, hasta que lleguemos al reino de los cielos. Nada son los cargos, nada son los títulos, nada es ser importante. Lo más importante es ser agradable, es ser buen cristiano, es ser un cristiano verdadero para la gloria del Señor. Y para eso hay que renunciar a nuestro ego. Nos cuesta mucho, sálvese quien pueda, nos cuesta mucho dar el brazo a torcer. Hay matrimonios que discuten y espera que el uno dé el brazo a torcer, la otra que dé el brazo a torcer, y así no funciona. Hay familias que se entorpecen por no perder de lo suyo. Pero hoy nos levantamos y queremos ser cristianos verdaderos. El cristiano verdadero, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay gente que piensa y que cree que la cruz es tener a un niño enfermico. Esta es mi cruz, tener a un hijo drogadicto. Y eso no es así. La cruz es la cruz del sacrificio. Por eso el apóstol Pablo dice: sacrificaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. El sacrificio de perder de lo mío es negarme a mí mismo. La abnegación, que yo me tengo que abnegar a lo mío, que tengo orgullo, me lo tengo que quemar, que tengo ira, que me lo tengo que quemar, que tengo jactancia y me lo tengo que quemar, que tengo que quitarme de lo que es mío y negarme a mis costumbres, negarme a mis rarezas, negarme a mi yo y ser más espiritual para la gloria del Señor. Hay que despojarse. Pero no nos gusta despojarnos. Nos gusta tener la importancia. Nos gusta que nos valoren. Nos gusta que nos miren bien. Pero miremos a Moisés. Moisés fue llamado con un llamamiento especial y se tuvo que despojar. Moisés no era un cualquiera, era el hijo adoptivo de la princesa real de Egipto. Y él, dice la Biblia en Hebreos, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón
eligiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahí es donde tenemos que tener la mirada, que perdamos de lo nuestro, porque aquí no vale nada. Vamos a mirar la recompensa que está en el reino de los cielos. Y yo me tengo que despojar y quitarme de lo que no agrada al Señor, negarme a mí mismo, coger la cruz y seguirle a Él como un verdadero discípulo, como un cristiano verdadero. Y que han pasado años y que haya una calidad reflejada en estos años. Porque hace un tiempo tuve una conversación con un cristiano de años que cometió una serie de falta, y le dije: ¿dónde está tu nivel espiritual? ¿Dónde están tus años en el Evangelio? Aquí es donde se tiene que demostrar. Cuando todo te va bien, cuando todos te aplauden, ahí cualquiera. Pero ¿cuándo se da la talla? Cuando te increpan, cuando te hacen daño y cómo reaccionas. Ahí se ve si eres un verdadero discípulo. Y Moisés se despojó de su estatus, se despojó de sus privilegios. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Y es eso, que no es venir al culto, que no es la ética cristiana que nos han enseñado de padres a hijos, porque llevamos muchos años y esto parece ser que es heredado. Que no, que yo tengo que ser consciente de que me tengo que despojar de todo lo que me impide acercarme más a Dios, que me tengo que despojar de todo lo que me hace ser mediocre espiritual, y que me tengo que esforzar por ser un verdadero discípulo de Jesucristo, negándome a mí mismo, cogiéndome la cruz y siguiéndole a Él. La gloria es para Dios. Renegó como príncipe, renegó su principado que él tenía de una manera especial, donde tenía los mejores manjares, donde tenía las mejores comodidades, y se fue a Madián a cuidar unas ovejas que no eran suyas, que eran de su suegro Jetro. Él podía ser rico, pero prefirió despojarse de lo que le impidía cumplir el propósito de Dios. Y hoy necesitamos despojarnos. Podemos ver también en Pablo de sus logros, sus credenciales, su estatus. Él era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, criado a los pies de Gamaliel. Pero él, siendo perseguidor de la iglesia, se convirtió en un perseguido por causa de Cristo. Él de alguna manera pasó de la noche al día, pero lo decidió él. Quiso despojarse de todo el estatus, de todo el orgullo de fariseo, de todo lo que le impedía cumplir el propósito de Dios, de todos sus logros, de todas sus credenciales. Fue perseguidor de la iglesia, como ustedes saben, y luego se convirtió él en perseguido. La gloria sea para Dios. Y Pablo enumera las dificultades que enfrentó. Claro, de pasar de un 600 a un Mercedes, gloria a Dios, de pasar de una chabolica a un palacio, gloria a Dios, pero cambia la historia. Pasar de un Mercedes a un 600, o pasar de un palacio a una chabola, eso es muy significativo. Y aquí lo vemos en Moisés y en Pablo. Miren, Pablo dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he naufragado, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pero Pablo se despojó de la seguridad, de la
la comodidad, de todo lo que tenía y de su vida tranquila, se despojó por amor a Cristo. Y yo pregunto, iglesia, y ustedes me preguntan a mí, ¿de qué nos despojamos para cumplir el propósito de Cristo? Por eso el autor sagrado a los hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque hay peso que nos asedia. Aparte del pecado, porque gracias a Dios vivimos una vida de alguna forma adecuada y no estamos ahora para cometer locuras, ¿no? Pero sí que hay peso que nos asedia. Y hay entretenimientos que nos quitan de cumplir el propósito de Dios. Y el Señor nos dice, despojémonos. Despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo se despojó de todos sus estatus, de sus logros, del papel perseguidor, de todo con tal de cumplir el llamado de Cristo, y llegó a decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es un nivel que lo tenemos muy alto, como bien dice, pero podemos conseguirlo. Muy bien. Tenemos que despojarnos. ¿Qué queremos? ¿Mantenernos así conformistas? Yo creo que no. Necesitamos mejorar. Necesitamos despojarnos de todo lo que nos asedia. Necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos negarnos a nosotros mismos para seguir como Cristo quiere que le sigamos, negándonos, cogiendo la cruz y seguirle a Él. Muy bien. Hay más puntos para hablar, pero creo que sería imprudente por mi parte continuar. Entonces, lo dejamos aquí y otro día continuamos para la gloria de Dios. Fuerte el aplauso al Señor.